Oh, alabado sea el Señor para siempre. Estoy teniendo problemita con mi celular, decía la otra vez, se me detiene, pues estoy otra vez acá volviendo a comenzar, ya había dado inicio y decía que Dios pues me está inquietando desde ayer en la madrugada y la gloria solo es a Él porque Él es el que me ayuda a orar, ¿verdad? En las madrugadas, ¿quién quiere levantarse? Nadie. La cama está muy bien, dice mi hermanito Jorge, la anaconda, dice él, que nos agarra, dice, y no nos suelta. Y la verdad es que hay que soltarse de la anaconda, de la cama, porque vale la pena. Después me puse a leer la palabra y estaba inquietándome el Señor acerca de este tema. Entonces hace un momento que le oraba le decía, Señor, yo no entiendo nada, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo vengo confiando en Dios, así es como estoy comenzando esta grabación, confiando plenamente en que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, como dice su palabra bendita, que Él nos iba a guiar a toda la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y también decía que Pedro hablaba acerca de los escritos de Pablo, que muchos torcían la palabra, pues al haber palabra escrita por Pablo que está un poco incomprensible para la mente humana, de eso se aprovechaban los que existen, ¿verdad? Que están infiltrados dentro de las congregaciones, no voy a decir dentro del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es uno, pero hay muchos que están metidos dentro de las congregaciones donde puede llegar el diablo, puede llegar todos los que deseen llegar. Unos llegan a buscar de Dios, van a oír la palabra, otros llegan con otros fines, otros propósitos, y lamentablemente pues eso es lo que está dividiendo el cuerpo de Cristo. Un montón de gente que agarran la palabra de Dios y la tuercen, como siempre ya lo vengo diciendo, es algo que Dios me está poniendo a hablar, y es delicado, para mí es muy, ¿cómo decirle? Difícil, porque yo no soy preparada en nada. Yo solamente he leído la palabra, lo poco que leo es lo que me inquieta el Señor, y así confiando en Dios, pues es que estoy abriendo mi boca y dejo que el Señor nos enseñe. En el Salmo 68, quiero que leamos, vamos a la Biblia, bendito sea su nombre, honro a nuestro Dios Padre, a su Hijo nuestro amado Jesús, también amado, ¿verdad? Como el Padre, y a su Espíritu Santo, que también lo amamos porque Él es el que representa a nuestro Dios y a Jesús en nuestras vidas. Él vino a morar a nosotros y así lo dice el Señor en su palabra. Todo lo que estoy diciendo lo he leído en la Biblia. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces dice así la palabra de Dios. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Yo voy a leer el 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Esta es una profecía que Dios estaba dando, ¿verdad? Acá en este Salmo 68, 18. Una profecía que usted la lee y como yo le digo, yo no la entiendo. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Yo me imagino que el siervo de Dios que escribió esto, al que Dios le reveló esto, se quedó perdido. Estoy segura de eso. Ahora vámonos a Efesios, donde se cumple, donde el apóstol Pablo habla acerca, Efesios capítulo 4 vamos a estar leyendo. Entonces Pablo habla acerca de este versículo que ya estaba en Salmos. Pablo cita palabra de Dios. Vean ustedes, Jesucristo, el diablo le hablaba Biblia, le mencionaba la palabra de Dios, pero él la torcía, él la tuerce. Así es, Satanás tuerce la palabra. O sea que usa un versículo, pero le da otro sentido. Pero, gloria a Dios, Jesús le contestaba también con la palabra de Dios, pero el Señor Jesús no torció la palabra. Él se la dio.
se la dio. El Espíritu Santo usa la palabra para que el Satanás huya. La palabra de Dios dice que en la Biblia la palabra santa es la espada del Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón la palabra, damos la palabra y el Espíritu Santo, yo me lo imagino, como dice el hermanito Jorge Sequeira, yo me imagino, yo también le digo, pues nos llevamos también y a la vez pues tenemos unas ideas tremendas. Pero lo que yo le quiero decir de que agarra el Espíritu Santo la palabra, igual le hace a Satanás. Y así mismo. A los demonios, pues, porque el diablo es tan cobarde que ni él viene a molestar. Es que manda él a sus esclavos, los demonios, los ángeles que se rebelaron a Dios. Vamos a estar leyendo, dije capítulo 4 del 7 y el 8. Oiga bien. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Oiga bien, gracia, conforme a la medida del don de Cristo. No voy a volver a leer. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Sigo leyendo, el 8. Por lo cual dice, y ahí él está citando Salmo 68, que yo les acabo de leer, ¿verdad? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí ya Pablo no menciona lo otro que yo leí acerca de que le dio a los vamos a volvernos otra vez. Vamos a ver, decía que él le dio a los Salmo 68. ¿A quiénes le dio? Vámonos. No hay como leer la palabra santa de Dios, porque a veces uno por no leer decimos disparates, decimos cosas que nada que ver. Así me ha pasado a mí también, no crean, a todos nos pasa, pero hay que pedirle perdón a Dios y luchar con toda nuestra fuerza para hacer la palabra de Dios la que digamos. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos Jehová. Aquí menciona algo más este salmo. Dice que también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Dio dones también. ¿Ves? Dones para los hombres y también dice para los rebeldes. ¿Por qué vemos nosotros que hay personas que tienen talentos, decimos nosotros, que nacen con ellos? Traen una super, decimos otros, super inteligentes, que no son hijos de Dios, pero ellos traen eso. Y cuando tienen sus hijos también. Vamos a dar un solo ejemplo, uno nada más. Hay muchos, pero quiero ir rápido. Cantar, por ejemplo. Hay quienes tienen una voz lindísima desde chiquitos. Y luego ellos crecen y tienen esa voz siempre. Y luego ellos son padres y sus hijos también traen eso. Entonces aquí se cumple la palabra de Dios. Y cuando uno acepta a Cristo y tiene eso de parte de Dios, uno lo usa para Dios. Pero aquí dice, para que habite entre ellos Jehová, a través de esas cosas, esos regalos que Dios da, habita Dios en el hombre, con las cosas que Él nos da. Esos son regalos, son cosas preciosas que Él por misericordia da al ser humano, pero especialmente ahora vemos que el pueblo de Dios tiene dones, aleluya. Gózate, mi hermano, porque tienes dones. No digas no tengo ningún don, porque Dios aquí lo dice que Él nos da dones. Pero me quiero regresar un poco en cuanto a lo que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. He oído, oiga bien, y eso era lo que le oraba a mi Señor, le decía a Dios, muchos dicen muchas cosas, yo no quiero decir un disparate. He oído que el Señor se llevó a los que habían muerto, a los que estaban, cuando el Señor Jesús menciona el paraíso, donde estaba Abraham, donde llegó Lázaro. La gente dice, hay gente que dice que fue esto lo que hizo el Señor. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. A mí me choca un poco eso contra mi cabeza, lo que he leído de la palabra me choca en el sentido de que digo yo, que acaso ellos estaban presos. Cautividad significa presos. Eso es lo que significa. Como lo entendemos ahora nosotros, cuando alguien va preso, está cautivo, no puede andar donde quiere, está preso, está prisionero. Cautividad, cautivo, dice. Hay una traducción que yo me fui a ver, dice del bizantino, traducción del bizantino.
dice, cuando habla, habiendo, dice, ascendido hacia adentro, a las alturas, condujo cautivo a cautiverio. ¿Saben ustedes que nosotros, toda la raza humana, estábamos cautivos, muertos en nuestros delitos y pecados? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios con esta palabra? Es que Él lo que hizo fue al libertarnos nosotros, al morir en la cruz, Él venció la cautividad y eso fue lo que Él se llevó. Ya la cautividad no puede estar más en nosotros. Los hijos de Dios que hemos sido libertados por Jesucristo, por su sangre bendita que nos ha libertado para siempre. Vea bien, el que ha sido salvado por Dios está para siempre salvado. Pero si usted se aparta de Dios, si usted decide rechazar este regalo tan precioso de que Cristo nos ha dado a través de su muerte y su resurrección, ¿verdad? Derramó su sangre por nosotros y nos roció, nos lavó y nosotros decidimos volver atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La paga del pecado es muerte, dice el Señor. Pero muchos también dicen otra cosa, dice de que igual no va a perder nada. Imagínese usted, qué contradicción más grande, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, la salvación es para siempre. Pero entendemos que si usted rechaza a Jesucristo, por cierto, Dios es justo. Y Él dice que el que me niega delante de los hombres, cuando usted se aparta de Cristo y se aparta que no quiere saber de Él y se va a pecar, usted está negando a Cristo. No con la boquita, como Pedro, pero lo niega con sus actitudes. Cuando nosotros vamos y nos volvemos adúlteros, habíamos tal vez dejado de ser adúlteros cuando aceptamos a Cristo y volvemos otra vez a adulterar, a fornicar, a ser vulgares, a practicar todos los pecados que antes y peores, porque aún la palabra de Dios dice que lo que viene son peores demonios, o sea, más demonios, pero peores, dice el mismo Jesús, a nuestras vidas, a dominarnos, a cautivarnos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor se llevó? Eso se llevó Él. Pero el hombre, por su propia decisión, toma y dice, no, ya no quiero ser libre, yo quiero otra vez volver a ser cautivo. Pero el Señor ya nos hizo libres. Él llevó cautiva la cautividad. Él ya la venció la muerte, venció a Satanás en la cruz del Calvario. Ahí lo dice la palabra de Dios. Por eso yo animo siempre que leamos la Biblia. Así es que no se llevó a los que estaban en el paraíso. Lo que el Señor fue que venció sobre el imperio de la muerte, que es cautividad para el ser humano. Ahora, aunque nosotros, dice la palabra de Dios, no morimos, sino que dormimos. Ya el cristiano, el seguidor de Cristo, no muere, sino que va a descansar un momento mientras viene aquel momento especial cuando suene la trompeta que dice primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, donde habla que los muertos en Cristo, no dice los muertos sin Cristo, dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que nosotros tenemos, un ir a descansar allá junto con Lázaro que estaba allí. Lázaro está bien allí, está feliz Lázaro con Abraham y todos los que han creído en Dios Todopoderoso y los que han creído en nuestro amado Jesucristo. Mientras tanto los otros se van a ir a otro lugar donde está el rico en tormento y ahí Dios no quiere y por eso envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Entonces vino Él y cautivó la cautividad. Eso que nos tenía cautivo ya no está más en nosotros. Pero si nosotros volvemos atrás, es como que rechazamos ese sacrificio de lo que Jesús hizo, llevarse la cautividad, y volvemos nosotros por nuestra voluntad a aprisionarnos en cadenas de demonios. Así es, cadenas de demonios. Eso es lo que el Señor se lleva de nuestras vidas los demonios cuando aceptamos a Cristo. Cuando la sangre de Él es vertida sobre nosotros, nuestras vidas, ahí los demonios salen de una vez. Yo me acuerdo cuando acepté al Señor en el año 1995, ¿verdad? Un 5 de diciembre, para la gloria de Dios, mi cuerpo se estremecía y yo fui a una iglesia llamada Bautista, ahí donde hasta la hoy me congrego. No eran ni pentecostés ni nada, a un lugar donde no había esas cosas y no sé si había ocurrido antes, pero fue algo tan precioso y al poco tiempo Dios me daba a hablar en lengua y fue algo que yo
yo no lo entendía, pero lo leo en la palabra de Dios, que cuando el Señor bautiza con su Espíritu Santo allá en el lugar alto, donde estaban aquellos reunidos 120 unánimes, dice, estaban orando, estaban sentaditos ellos orando, ni siquiera estaban parados ni de rodillas, estaban ahí sentados y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pues así vino sobre mí, sobre todo hijo de Dios, en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, a como Dios quiere. Dios hace como Él quiere. Mucha gente cree que porque si no hablas en lengua no has sido bautizado en el Espíritu Santo, pero el Señor me enseña otra cosa en su palabra. Él reparte y da dones como Él quiere. Es eso lo que Dios quiere, que estemos unidos para que entonces venga el Espíritu Santo llenándonos. Cuando hay unidad en el cuerpo de Cristo, hay gozo en el cielo y el Señor derrama bendición sobre la congregación. Tristemente ahora muchos dicen yo soy bautista, otros dicen soy pentecostés, otros soy de Asamblea de Dios, yo soy el original, yo soy anabautista, decían otros, yo soy y qué sé yo cuántas denominaciones, pero eso divide. Yo ya tengo claro que yo no soy bautista, lo he dicho muchas veces, y aunque yo sé que esto puede resentir a muchos, pero a mí eso no me puede quitar mi gozo, porque yo lo único que soy, y lo digo con humildad para la gloria de Dios, seguidora de Cristo. Eso soy. A los seguidores de Cristo, dice Hechos, se les llamó cristianos por primera vez en un lugar llamado Antioquía. Ni siquiera ellos eran cristianos. Les llamaron y así nos llaman. Así nos llaman. Así es que, mi amado, vámonos con Cristo. El Señor ya llevó cautiva la cautividad. Somos libres. No dejemos que nos sigan aprisionando con doctrinas erradas. Yo quiero leer, esto es maravilloso, quiero concluir con leer esta palabra de la unidad. El Señor siempre está hablando de amor, de unidad, amor y unidad, pero el diablo habla lo contrario y nosotros le prestamos nuestra boca y nuestro corazón y todo al diablo. Aún nosotros los creyentes nos gusta dividir. Sí, a veces nos gusta. En vez de ser para unir al cuerpo de Cristo, estamos destruyendo la obra de Dios, porque tristemente vamos a ser castigados por hacer eso. Tenemos que predicar con espíritu de unidad, no de desunión. Yo amo a mis hermanos, a todos mis hermanos, y vivo orando por ellos. Yo sé que unos tienen un gusto, otros tienen otro. Le digo con sinceridad, a mí no me gusta pasear. Yo tengo los años que tengo de estar en la congregación, pero a mis hermanos, muchos les gusta el paseo, pero yo no dejo de amarlo, yo no dejo, y lo que hago es orar. Yo miro muchas cosas en las congregaciones, en muchas, ahí por medio de los videos, y lo que hago es orar, y cuando yo predico, entonces lo que hago es que dejo que el Espíritu Santo hable, diga lo que tiene que decir y no lo detengo, porque entonces sería pecado para mí. Dios me va a castigar más de lo que ya me ha pasado, porque créanme que también he callado. Dice la palabra de Dios en el 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Quizás de esto se agarran para decir que se llevó a los que estaban con Abraham. A esto se deben de agarrar, porque dice que bajó a las partes, él bajó a las partes bajas de la tierra, dice la palabra de Dios. Pero ¿a qué bajó? A quitarle las llaves a la muerte. Bajó a decirle al diablo, vos ya estás vencido. Jesús, que es Dios, eso, y fue a hacer, y claro que fue hasta donde estaba Abraham, y me imagino el gozo tan grande de toda esa gente allí, bendito sea el Señor, mirando a nuestro amado Jesucristo. Pero a lo mejor fue también ahí al infierno, sí fue, y fue ahí a decirle, miren, yo ya morí, pero ustedes no quisieron nada con mi Dios, con mi Padre. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, aleluya. Y él mismo constituyó, oiga bien, nada que ver con llevarse a los que estaban con Abraham. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchos no quieren congregarse, qué triste, ¿verdad? Y le doy toda la razón, yo le digo, tienen razón, con mirar tanta falsedad, como le decía hace un momento, como dice Pedro, usando la palabra, torciendo la palabra para hacer lo que se les antoja, entonces la gente se desanima. Yo soy una. Da tristeza. Una vez yo me fui, no había culto en donde yo me congrego, y me fui, y ¿qué fue lo que vi? Una gran sábana y la pedidera. Usaron un versículo tan maravilloso que dice que iban a ir llevando la preciosa semilla, llorando, dice, y van a regresar trayendo sus gavillas.
Y él usó ese pasaje, ese hombre que se llama apóstol en esa congregación, y para mí fue terrible. Yo me quería venir y estaba sola allí, pues digo lejos. Entonces era de madrugada porque era un culto amanecer, y me arrodillé y le dije, Señor, yo me quiero ir, Dios mío. Y fui atrevida y le digo, Dios, usted no está aquí. Al oír tanta bandidencia, enterraron las peticiones, escribieron peticiones la pobre gente y hicieron un hoyo allí cerca de donde le llaman altar. Y las enterraron, y qué triste ver eso, cosa que nunca la palabra de Dios yo le he leído que es que Dios mandó a hacer eso, ni los apóstoles, más bien dice el Señor, y yo le voy a estar leyendo en Efesios capítulo 3:20, dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí esta palabra es la que está fundada. Está edificado. Nosotros nos vamos a edificar en esta palabra, en la Biblia, no en el invento de los hombres, falsos apóstoles, falsos profetas. Hay siervos de Dios que Dios lo usa. Hay siervos de Dios que podríamos hasta decirle profeta, lo cual Dios a mí no me ha ordenado a llamarle profeta a nadie. Yo le digo hermanos, y a mí también llámenme hermana. Pero ¿por qué la gente? Mira, bueno, digo por qué, porque por decir algo, pero yo sé realmente el final de ello es el dinero. El dinero, ellos viven muy bien, en opulencia, viven bien, comen bien, duermen bien, no tienen preocupación por lo material, mientras la pobre Grey está pasando dificultades. Yo conozco, ahí donde yo anduve, pude ver gente que se congrega ahí pasando dificultades y nunca les han venido a ver en tiempos de enfermedades, nunca les han visitado. Ese hombre llamado apóstol, nunca. Cuando Pablo, yo lo miro, Pablo iba a la iglesia, andaba para arriba y para abajo, y me imagino que Pedro haber hecho lo mismo y los otros apóstoles. Bendito sea el Señor. Jesucristo mismo iba donde estaba la necesidad. Jesucristo se movía, caminaba por esas tierras, por esos polvazales, llevando sanidad, llevando la bendición. Pero estos falsos caminan en grandes carros y todo, pero lo que hacen es ir quizás a robar más dinero a la pobre gente que les da su casa, les da sus propiedades, les da todo, porque ellos son ladrones. Amado, no te dejes llevar por esta gente que habla bonito, te soban, te animan, te dicen un montón de cosas, como que yo ahorita empiezo y te diga, Dios te va a bendecir. Y a cualquiera no, a cualquiera le gusta, Dios te va a dar un buen carro, una buena casa, entonces mira esto y lo otro, y así. Yo me gozo, yo me regocijo con el Espíritu Santo que nos da ese gozo en medio de la prueba, en medio de todo, pero también me entristezco porque el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado y que vive aquí en la tierra, viendo todas las cosas, y Dios mismo allá en el cielo también se entristece mirando tanta basura en muchas congregaciones, y los seguidores allí. Los seguidores de esta gente que no leen palabra, lee palabra, mi amado, lee la Biblia, no te dejes llevar por los años que tiene ese hombre robando, o a lo mejor fue un hijo de Dios verdadero, pero luego se torció todito y ahora anda buscando cómo robar nada más, porque amó más el dinero. Esto es idolatría, es pecado. Entonces yo hasta aquí nomás llego porque quiero subir este video. No quiero que se me detenga y el tiempo ya se me está pasando, pero me gozo de que Dios nos está hablando y a mí me habla para seguir adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, no el hombre. Que Dios me lo bendiga, mis amados, que Dios me lo guarde. Cristo viene pronto. Mira las señales que Él ya está por levantar a su iglesia. Gocémonos y digamos, ven Señor Jesús, tu novia, el Espíritu te dicen, ven Señor, aleluya. Gloria a Dios.